ocupémonos hoy de ciertos signos que caracterizan nuestra época. Y es porque es demasiado importante ubicar las épocas porque pueden anunciar cambios muy dramáticos. ¿Qué cambios, por ejemplo, ocurrieron en la Tierra en el momento en que el hombre empezó a pensar que ya no era el centro del universo y que la Tierra no era el centro del universo, sino que era simplemente un pequeño planeta orbitando alrededor del Sol, entre otros planetas, y que ese conjunto era apenas una parte minúscula del universo gigantesco que se abría a sus ojos, gracias, por supuesto, a los telescopios que ya en esa época ampliaron el horizonte perceptivo del hombre. Pero miren, hace un siglo, por decir alguna cosa, en la época de Einstein, después de ese gran cambio, esa gran conmoción que tuvo que ocurrir en el hombre, cuando se dio cuenta de que su casa, su tierra, no era el centro del universo, sino simplemente una partícula minúscula de un universo gigantesco. Sin embargo, creía, después de que cambió su visión, de que ese universo era estático y que todo lo que alcanzaba a ver en su horizonte constituía el total del universo existente. Pero después de Einstein empezó a encontrarse una cosa muy complicada, y es que se dieron cuenta que las galaxias no solamente no están quietas, sino que se están separando unas de otras, y por supuesto de la Tierra, pero que además, en unas otras posteriores observaciones, la velocidad con que se desplazan y se alejan va aumentando, o sea, se acelera. Y en este momento se sabe que las galaxias se están separando de una manera acelerada, que si pasa un minuto entre este momento y otro pedacito más adelante, aquí en este pedacito ya se está separando a una velocidad mayor que la que tenía hace un minuto. Cuando se empieza a encontrar ese tipo de eventos, empiezan a estudiar si las leyes que habían configurado y que habían definido la estructura general del universo eran correctas o no. Y ahí empiezan a aparecer cálculos inconsistentes y empieza a aparecer el concepto de que hay unas cosas adicionales que no alcanzamos a ver, pero que ejercen una influencia absolutamente determinante sobre el universo conocido. Y desde ya que empieza a consolidarse la idea de que la materia, es decir, la Tierra, la materia conocida, con todas las galaxias que alcanzamos a detectar, no suma más allá del 5%, 4 o 5%, eso es el total de la materia compuesta por, digámoslo así, por los electrones, los protones y los átomos que conocemos y que maneja la física en su modelo básico. Pero el resto de cosas, hasta un 27% parece ser que está regulado por una materia oscura, no visible, que no podemos ver. Y el resto, que estoy ya mucho más, entre un 68 y un 70%, es energía oscura. Entonces empieza a delimitarse una serie de cosas que ni siquiera somos capaces de ver y que por lo tanto no sabemos realmente cómo son. La ciencia no sabe en este momento cómo es. Tiene hipótesis acerca de cómo estaría constituida la materia oscura y hasta dónde abarcaría en una especie de halo que marcan alrededor de los cúmulos de galaxias donde se están haciendo los cálculos básicamente.
pero dicen, es necesario que haya una materia para que lo que constatamos como comportamiento de la materia restante exige que haya una masa mayor, que aunque no la veamos, está ejerciendo gravedad. Y entonces, y fuera de eso, la separación de las galaxias exige una fuerza muy poderosa que las separe, y esa es justamente la energía no visible, o sea, energía oscura. Pero tampoco se ha detectado, o sea, que son unas hipótesis que los cálculos permiten, digámoslo así, inferir, pero que realmente no se conocen. Hay unos campos de investigación abiertos absolutamente, pero ese es un cambio muy grande acerca de lo que sería el universo conocido, porque nosotros diríamos ya, no, el universo no es toda la suma de galaxias, de millones de galaxias que tenemos y que alcanzamos a ver en el horizonte, que alcanza a detectar un Hubble o uno de los más modernos telescopios. Porque definitivamente se han abierto unos interrogantes gigantescos. Eso trae, por supuesto, una gran incertidumbre a la ciencia, porque le muestra un desconocimiento y unos límites a su conocimiento muy evidentes, que por supuesto hay que seguir explorando y examinando, y que seguramente serán los descubrimientos del futuro y los que concederán los premios Nobel del futuro en la física. O sea que ese cambio es un cambio de pronto tan significativo como lo fue en su momento el hecho de que la gente pasara de pensar que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás orbitaba en torno a ella, a pensar a entender que era simplemente una pequeña brizna casi imperceptible en el conjunto total del universo. Pues adicionalmente a eso, en los estudios ya más íntimos, digamos, de la ciencia con relación al hombre, se encuentra otro límite, el límite de la conciencia. Ya hoy por hoy es un hecho absolutamente contundente y claro que el cerebro procesa y maneja energía, o sea, energía básicamente hertz, medido en unidades normalmente eléctrico. Entonces, la actividad eléctrica del cerebro es una cosa ya absolutamente establecida y conocida. Eso es lo que transmite desde todos los nervios, eso es lo que llega al tálamo y se distribuye para los distintos centros de procesamiento, eso es lo que procesa y eso es lo que genera nuevas, digámoslo, impulsos eléctricos, y por supuesto desencadena reacciones químicas que también se conocen. Pero lo que está muy claro es que no hay ninguna posibilidad de traducir esa estimulación eléctrica a una imagen, por ejemplo, visual, o a un sonido específico, o a una percepción táctil determinada. Si yo toco esta piel y siento claramente si está tersa, si está mojada, si está rugosa, en fin, siento unas propiedades que jamás se pueden detectar en el cerebro y que no se encuentra de ninguna manera una forma de traducir un estímulo eléctrico en esa percepción. Y con esa base se llega a un límite clarísimo en la incapacidad de la ciencia de mostrar
la aparición de la conciencia, de explicarse de una manera material como ha venido haciendo hasta ahora todos los fenómenos. No le alcanza para explicar la conciencia, no le permite, no puede sacar de ahí, de la materia, la explicación de cómo aparece la conciencia. O sea que llegamos a otro límite absolutamente crucial. De otro lado, hay otra cosa que quisiera mencionar porque nos toca es a nosotros, o sea, no le tocó a las generaciones pasadas, le va a tocar a las que vienen, pero es, por ejemplo, la computación cuántica. Es tan dramático lo que va a pasar que ya hay unos grandes temores, porque lo primero es que todos los códigos de seguridad de los bancos son es decir, son absolutamente fáciles de reconocer por la computación cuántica. Es tan poderosa la forma y el procesamiento que puede hacer un computador de esos, que todos los códigos actuales de la seguridad serían absolutamente nulos, porque se descubrirían con una facilidad enorme. Inclusive hay temores directos en los mismos, digámoslo, en los mismos exploradores, en los mismos científicos que están avanzando en la construcción de ese computador, acerca del uso que se puede hacer de ese mismo aparato, porque la inseguridad que eso trae sería increíble. Por supuesto, también permitiría elaborar nuevos códigos de mucha más solvencia, pero aún estamos en un borde que hay que tener en cuenta, porque hay grandes temores de que, por ejemplo, ¿qué pasaría con los terroristas que de pronto tuvieran acceso a un computador cuántico y a un procesamiento cuántico? Es una complejidad gigantesca la que puede provenir de ahí. Y como cuarto dato que me parece importante reflexionar y tener en cuenta, porque ya nos está tocando y nos va a tocar cada vez más, es la inteligencia artificial. Es decir, cuáles son todos los impactos que eso puede causar en la humanidad. ¿Por qué? Porque en este momento son tan importantes esos límites que se están llegando y las posibilidades que se están abriendo, que hay gente hablando de apocalipsis. Hay gente hablando de apocalipsis. Hay gente anunciando cambios, gigantescos, casi cosmológicos en la humanidad, es decir, de un calibre absoluto. Y cuando nosotros tenemos una cultura que no está preparada para manejar la incertidumbre, porque cada vez estamos metidos en unos sistemas que procuran a toda costa eliminar al máximo la incertidumbre y eliminar o suprimir o reducir al máximo las amenazas que se ciernen sobre nosotros, bien sobre nuestra salud física o bien sobre nuestra salud mental. Entonces es un ambiente que está, menoscabando la capacidad adaptativa del hombre. Y esa parte yo creo que hay que tener en cuenta, porque si pensamos en los hijos del futuro, en la gente que nos viene, nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo supremamente grande para que el desarrollo del hombre se ocupe sistemáticamente de su capacidad de adaptación, de incrementar su capacidad de adaptación. Y eso como mínimo significa dos esfuerzos claves. Uno, el trabajo sobre la atención, porque la gente no es capaz de atender. Yo me paso muchas horas de mi vida profesional mostrándole a la gente que cuando ella mira un asunto, no observa, sino que piensa, se pone a juzgar. Por ejemplo, nos asomamos desde una azotea a un edificio que está al frente y
los pongo a que describan, por ejemplo, una oficina que nos ofrece una visión de su entorno interior, porque está abierta, porque hay una ventana que nos deja ver qué fondo hay. Pero les indico, fíjese, atienda a su mente para que se dé cuenta de que usted normalmente mira para allá, pero no se detiene a observar y a examinar qué hay en la oficina, sino que usted juzga rápidamente si hay o no alguna amenaza ahí o alguna oportunidad más o menos útil para algo, pero de resto no mira. Y entonces cuando no mira, está prácticamente dormido. Estamos cerrando toda la posibilidad de adaptarnos a una situación nueva. Entonces la atención es una de las cosas más importantes que la nueva generación tendrá que desarrollar, pero de una manera casi que intensiva. Y la segunda cosa es la capacidad de sustraerse a la comodidad, de salirse claramente y sistemáticamente y permanentemente de la zona de confort. Esas son dos cosas que inevitablemente, si pensamos en nuestra gente hacia el futuro, tendremos que favorecer, y la cultura tendrá que ocuparse de eso, y la educación tendrá que procurar alimentar esas dos vertientes básicas, porque la capacidad de adaptación del hombre es la única que nos puede conducir por un sendero donde conservemos la salud y la capacidad de subsistencia. Con todo mi corazón los espero en el próximo.